Mi nombre es Mateo Guay esta noche. Después de 40 años de un silencio más denso que la niebla de los Pirineos, voy a contarlo. Soy el hombre que atropelló a Bigfoot con su camioneta en 1982, sei como suena, a locura, a la confesión de un viejo aislado que ha pasado demasiado tiempo hablando con los árboles. Pero no estoy aquí para mostrarles fotos borrosas o moldes de yeso de huellas imposibles. Esta no es una historia sobre pruebas, es sobre una deuda. Una deuda contraída en una noche de lluvia torrencial y pánico juvenil. Y esta historia es, sobre todo, acerca del golpe en mi puerta que vino a cobrar esa deuda 40 años después, con intereses. Es la historia de por qué algunas cosas que se pierden en el bosque deben permanecer perdidas. Quédense conmigo y entenderán el verdadero peso de un secreto. Todo ocurrió en una carretera forestal cerca de la frontera con Francia, en la parte más salvaje de Huesca. Yo tenía solo 22 años, y el mundo me parecía un lugar que podía conquistar con la fuerza de mis brazos. Era leñador, y mi orgullo era un viejo Land Rover Santana del 78, un vehículo que era más tractor que coche, ruidoso, tosco y supuestamente indestructible. Aquella noche, la lluvia era una cortina de agua que los limpiaparabrisas, incluso a su máxima velocidad, apenas conseguían apartar. El único sonido era el zumbido monótono de los neumáticos sobre el asfalto mojado y el golpeteo metálico y agónico de las escobillas contra el cristal. Regresaba a la borda, la misma en la que les hablo ahora, agotado después de una semana de trabajo en lo alto de la montaña. Solo pensaba en una cena caliente y en mi cama. No pensaba en monstruos, Nady Low Hayes, hasta que uno de ellos se cruza en tu camino. El impacto fue un sonido sordo, profundo, un PUM que no se pareció a nada que hubiera golpeado antes. No fue el crujido metálico de chocar contra otro coche, ni el golpe seco de un jabalí o un ciervo. Fue un impacto pesado, carnoso, como golpear un roble envuelto en cuero mojado. El Land Rover derrapó, girando sobre sí mismo en un quejido de neumáticos y metal, y se detuvo en la cuneta, con el motor ahogado. El silencio que siguió fue casi más violento que el golpe. Solo el repiqueteo de la lluvia sobre el techo de chapa y el latido de mi propio corazón en los oídos, rápido y desbocado. Mis manos temblaban, aferradas al volante, con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Por el parabrisas agrietado, en el breve instante en que el rayo de un relámpago iluminó la escena, no vi nada, solo la carretera vacía y el bosque, oscuro e impenetrable, devorando la luz. El miedo es una cosa curiosa. Te puede paralizar o te puede obligar a actuar. A mí me empujó fuera del coche. El aire frío y la lluvia me golpearon la cara. Olía a ozono, a tierra mojada y a algo más algo, primario almizcle y sangre. A la luz temblorosa de los faros rotos, vi una mancha oscura en el asfalto y un rastro que se adentraba en la espesura, un surco de hojas y ramas rotas. Y entonces lo oí, un sonido vago, un quejido gutural que era a la vez de dolor y de una rabia insondable. No me quedé a investigar. El pánico, frío y puro, se apoderó de mí. Envolví al Santana. Giré la llave con dedos torpes hasta que el motor tosió y volvió a la vida, y pisé el acelerador. Conduje sin mirar atrás, dejando atrás el guardabarros abollado, la sangre en la carretera y el nacimiento de una culpa que me ha acompañado cada día de mi vida. Mi credibilidad, si es que tengo alguna, reside en esta vieja borda de piedra y madera. He vivido aquí, desde entonces. Desde mucho antes del accidente. Las paredes han oído mis silencios. Las vigas del techo han visto mis pesadillas. Estoy rodeado por los mismos abetos imponentes que aquella noche. Y que hoy siguen oliendo a resina, a tierra húmeda y para mí, a remordimiento. No soy un cazador de misterios, ni un youtuber buscando fama. Soy un hombre cuyas manos solo conocen la veta de la madera y el peso frío de una llave de cruz. No sabría manejar un espectrómetro de masas, ni analizar una muestra de ADN. Mi única prueba de lo que pasó es una abolladura que reparé yo mismo en un viejo Land Rover que se pudrió hace décadas, y una cicatriz en mi alma que no se ha cerrado nunca. La herida que llevo, la verdad,
no es la del accidente, es la del silencio que vino después. Nunca le conté a nadie lo que pasó, no a la Guardia Civil, no a mis compañeros, no a mi familia. ¿Qué les iba a decir? Que había atropellado a una leyenda. Me habrían encerrado. El secreto se convirtió en un veneno que me fue consumiendo por dentro. Mi mujer, Clara, solía decir que el bosque me había robado la voz aquella noche de lluvia, y tenía razón. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, mi mirada siempre perdida en la lin de los árboles, escuchando los susurros del viento en lugar de los suyos. El silencio se hizo tan grande entre nosotros que, un día, ella simplemente se marchó. Se llevó su risa, el olor de su mermelada de moras y la última luz que quedaba en esta casa. Durante 40 años, el bosque guardó mi secreto. La vida segoyo, mi hais, viejo. Las manos se me llenaron de artritis y la espalda, de dolores crónicos. La borda se hizo más silenciosa, más solitaria. Aprendí a vivir con los fantasmas del pasado, con la pregunta constante de qué fue de aquella criatura herida. A veces, en las noches de invierno, creía oír un eco de aquel quejido en el aullido del viento, pero me convencía de que solo era mi mente torturándome. Hasta que todo empezó de nuevo el martes pasado. No empezó con un rugido, ni con una aparición. Empezó, irónicamente, con el silencio. Un silencio que se sentía antinatural, pesado, como si el propio aire contuviera la respiración. Eran cerca de las 10 de la noche. Estaba sentado aquí mismo, en este silán, con un libro en el regazo que no estaba leyendo. Me di cuenta, de repente, el coro habitual de grillos y el croar de las ranas en la charca se había apagado. De golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Ni siquiera el viento soplaba entre los abetos. Era un vacío sonoro, una expectación. El tipo de calma que precede a la violencia de una tormenta o a la aparición de un gran depredador a mi piel se erizó. El viejo miedo, el que llevaba 40 años dormido, se desperezó en mi estómago como una bestia helada. Dejé el libro a un lado y me quedé inmóvil, escuchando nada. Y en medio de esa nada, llegó en el sonido. Un sonido que mi subconsciente había estado temiendo durante 4 décadas. Un golpe en mi puerta principal. No fue un golpe frenético, como el de un vecino con una emergencia. No fue el golpeteo rápido de un repartidor. Fue un golpe pesado, deliberado ampum. Pausa, corta, pampumen. Un patrón. Una, preguen. Un ritmo que parecía decir, sé que estás ahí. Sé lo que hiciste. Se me heló la sangre. Mayer, la puerta. Esa vieja puerta de roble macizo, que ha resistido inviernos y vendavales. Y por primera vez en mi vida, me pareció tan frágil como el papel. Sabía, con una certeza, que desafiaba toda lógica, lo que había al otro lado. No quién, aunque a mi mente, se disparó. La primera opción era la misma que tomé en 1982, correr, esconderme, subir al piso de arriba, apagar las luces y esperar a que se fuera, rezando para que no decidiera echar la puerta abajo. Podía ignorarlo, como había ignorado la verdad durante media vida. Podía volver al silencio. Pero entonces, la imagen de Clara haciendo la maleta, con la mirada triste y resignada, apareció en mi mente. El recuerdo de décadas de soledad, el peso insoportable de la cobardía. Y supe que no podía volver a huir, no otra vez. No se puede huir de uno mismo. Me, pews and pie. Las rodillas me temblaban, pero di un paso. Luego otro, hacia la puerta. Enfrentar lo que había hecho, o vivir para siempre como un fantasma. La elección era clara. Caminé hacia la puerta, y cada paso sobre el suelo de madera que crujía era un eco del tiempo perdido. Apoyé la mano en el pomo del latón, frío. Podía sentir la vibración del último golpe resonando aún en la madera. Afuera, el silencio seguía siendo total, opresivo. Era el momento de la verdad. El momento de abrir la puerta a mi pasado, sin importar la forma que tuviera. Tomé una respiración profunda. El aire olía a polvo y a leña vieja. Geyer, el pomo. Una deuda tiene que pagarse. Pausa larga. Si esta historia ya te ha atrapado, si sientes el peso de esa puerta abriéndose conmigo, por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal. Compártelo con alguien que entienda lo que es guardar un secreto. Y quédate hasta el final.
porque lo que encontré al otro lado no fue lo que esperaba, y fue solo el principio de cómo tuve que empezar a pagar mi deuda. Cuando abrí la puerta, no encontré un monstruo rugiendo, ni unos ojos rojos brillando en la oscuridad. No encontré nada, solo el aire frío de la noche, más denso y pesado que de costumbre, y el olor a pino y a tierra mojada. Por un instante, pensé que me lo había imaginado todo, que la soledad finalmente había quebrado mi cordura. Harrow, Entences. Bayou La Vista. Sobre el felpudo gastado, colocada con una precisión casi ceremonial, había una rama de pino, pero no era una rama cualquiera. Era enorme, gruesa como mi antebrazo, y tan larga como una de mis piernas. Y lo más inquietante de todo, Anne estaba perfectamente pelada. Toda la corteza había sido retirada con una habilidad asombrosa, dejando la madera blanca y lisa al descubierto, como un hueso pulido. No había marcas de cuchillo, ni cortes de hacha. Parecía arrancada, despojada de su piel por una fuerza y una paciencia que no eran humanas. La levanté. Pesaba una barbaridad. El trabajo que había llevado aquello a horas sandías, quizá mi quid ali, en el umbral, con esa extraña ofrenda en las manos, mientras el frío de la noche me calaba los huesos. El golpe en la puerta. Pum, pum, pum. No había sido una amenaza de violencia. Había sido una llamada, una cita, y esta rama, este objeto imposible, era la firma. Era un mensaje enviado por la única otra criatura que recordaba aquella noche de lluvia, de 1982. Angun, mensaje que solo yo, un hombre que ha pasado su vida entera entre árboles, cortando y apilando madera, podía entender en su totalidad. Esto no era un acto de un animal. Un oso no pela una rama. Un jabalí no la coloca en un felpudo. Esto era un acto de inteligencia, de intención and de memoria. Él recuerda, esa frase resonó en mi cabeza con la fuerza de una campana de iglesia. Él recuerda, y después de 40 años, ha venido a mi puerta. No para vengarse, sino para ¿qué? La pregunta flotaba en el aire, tan densa como la niebla que empezaba a bajar de las cumbres. No podía seguir ignorándolo. Cerré la puerta y me senté en este mismo sillón, con la rama apoyada contra la pared. Una presencia silenciosa y pálida en la penumbra de la sala. Tenía que responder. El silencio ya no era una opción. Me había costado una vida. Harrow. ¿Cómo se le responde a una leyenda? ¿Qué le ofreces a algo que vive en el corazón del bosque? Algo que es a la vez una sombra y una fuerza de la naturaleza. No podía ofrecerle madera. Él tenía toda la que quisiera. No podía ofrecerle fuerza. La suya era evidentemente superior. Entonces, pensé en lo único que había perdido, en lo único puro que quedaba en esta casa llena de fantasmas. Pence en Clara. Fui a la despensa, al estante más alto y polvoriento, y cogí el último frasco de mermelada de moras que ella hizo, antes de marcharse. El cristal estaba frío al tacto. Why la etoqueita, escrita con su caligrafía elegante, estaba descolorida por el tiempo. Era un tesoro, un ancla a un mundo que había perdido. Era lo único que tenía que fuera verdaderamente mío para dar. Al atardecer del día siguiente, con las manos temblorosas y el corazón en un puño, salí al porche. El aire estaba quieto. El bosque, al otro lado del claro, parecía una muralla oscura y vigilante. Sentí 1000 ojos invisibles sobre mí. Al dejar ese frasco en la barandilla de madera, fue uno de los actos de fe más grandes de mi vida. Era una disculpa, una ofrenda de paz, un gesto de un hombre roto a una criatura que él mismo había roto. Coloqué el frasco con cuidado, asegurándome de que no pudiera caerse con el viento, y me retiré lentamente hacia la casa, sin darle la espalda al bosque, como se haría ante un rey o un lobo. Una vez dentro, resistí el impulso de mirar por la ventana. Supe, instintivamente, que esa era la primera regla de este pacto silencioso que acababa de proponer. La confianza se basa en no espiar. Aquella noche, el sueño no vino, solo la espera, escuchando el silencio expectante del bosque. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos de sol, con una sensación de ansiedad y esperanza infantiles. Fui al porche casi de puntilla, como si no quisiera romper un hechizo. El corazón me dio un vuelco. El frasco de mermelada había desaparecido. No había restos de cristal roto, ni manchas pegajosas de mermelada en la madera. Simplemente,
ya no estaba. Y en su lugar exacto, como si hubiera sido una transacción calculada, había un pequeño canto rodado. Lo cogí era de un color gris oscuro, increíblemente liso, pulido por milenios de corriente de río. Pero lo más extraño era que estaba tibio. No cálido, sino con una calidez suave, viva, como si alguien lo hubiera estado sosteniendo en la palma de su mano durante horas antes de dejarlo allí. Y Raúl recibo una aceptación. Nuestra primera conversación sin palabras había concluido con éxito. Fue entonces cuando lo entendí. No era una amenaza, era una conversación, una lenta, deliberada y extraña conversación entre dos seres solitarios marcados por el mismo instante de violencia. El pacto había sido sellado. Aunque no escritas, empezaban a revelarse en mi mente con una claridad meridiana. Solo debía dejar las ofrendas al anochecer, en el mismo lugar. Nunca debía quedarme a mirar, nunca debía intentar seguir el sonido de las ramas quebrándose en la oscuridad. Un sonido que a veces oía Leaf While llano, horas después de dejar algo. El porche era la mesa de negociación, la linde del bosque era la frontera. Y el respeto a esa frontera era la única garantía de que la conversación continuara. Aquel canto radado, que todavía conservo en el bolsillo de mi chaqueta, se convirtió en el símbolo de nuestra tregua. La deuda no estaba saldada, pero había empezado a pagarla. Pasó una semana de intercambios sencillos. Unas manzanas del viejo árbol del jardín, a cambio de un puñado de plumas de arrendallo, perfectamente apiladas. Un trozo de pan duro, a cambio de una piña de pino piñonero, cerrada y pesada. Pero yo necesitaba saber más. Necesitaba entender la naturaleza de su inteligencia. Y entonces se me ocurrió algo. Una prueba de confianza mucho mayor. Una tarde, mientras rajaba leña, la cabeza de mi hacha favorita, una vieja bellota que había heredado de mi padre, golpeó un nudo y el mango de fresno se partió por la mitad con un crujido seco y definitivo. La frustración me invadió. Era una herramienta que conocía mis manos, equilibrada y familiar. Esa noche, en lugar de una ofrenda de comida, dejé las dos mitades del mango roto y la cabeza de acero del hacha en la barandilla del porche. Era una pregunta, era mostrar una debilidad, una necesidad. Dejar mi mejor herramienta allí desarmada y Nuchu fue un acto de vulnerabilidad extrema. Era como mostrarle una herida abierta. Me fui a la cama esa noche con una sensación de profundo desasosiego. ¿Y si lo interpretaba mal? ¿Y si se llevaba el acero y no lo devolvía? Era una pieza de forja de alta calidad, irreemplazable. O peor, ¿y si lo ignoraba por completo? Eso significaría que nuestra comunicación era solo una fantasía mía. Un simple animal curioso, robando comida y dejando baratijas a cambio. El silencio de esa noche fue diferente. No fue expectante, sino evaluador. Sentí como si mi propuesta estuviera siendo deliberada, juzgada, en el oscuro tribunal del bosque. Me dormí pensando que había cometido un error terrible, que había roto las reglas no escritas al pedir algo, en lugar de simplemente dar. Al día siguiente, el hacha estaba de vuelta en el porche, pero no como la había dejado. Estaba entera reparada, pero no reparada por un hombre. El mango de fresno había sido unido de nuevo, pero la juntura no estaba pegada con cola ni reforzada con clavos. Estaba envuelta con una trenza increíblemente fina y resistente de lo que parecían ser tendones de algún animal. Y toda la unión estaba sellada con una resina de pino transparente y ambarina, tan dura y sólida, que al golpearla con la uña, sonaba como el cristal. Era más fuerte que la madera original. La cabeza del hacha estaba perfectamente encajada, firme, equilibrada. La cogí en el peso, era el correcto. El equilibrio era perfecta. Era mi hacha, pero a la vez era otra cosa, una obra de artesanía primitiva y funcional que ningún ser humano que yo conociera podría haber fabricado. Me quedé mirando la reparación durante un largo rato, sintiendo una mezcla de asombro y un miedo profundo y reverencial. Él recuerda. La frase volvió, pero esta vez con un significado nuevo y más amplio. No solo recordaba el accidente de 1982, entendía la fragilidad, el concepto de una herramienta rota, y lo más importante, entendía la reparación. Sabía cómo devolver la función a algo que la había perdido. Esto no era instinto, era conocimiento, un conocimiento antiguo.
transmitido o aprendido en la soledad de esos bosques. La criatura que yo había atropellado no era una bestia salvaje, era un artesano, un superviviente, un ser con una mente que podía analizar un problema y encontrar una solución ingeniosa y eficaz. La deuda que yo tenía no era con un animal herido, era con un igual. Escondí el hacha en el fondo del armario más grande, detrás de unas mantas viejas. Nadie podía verla, jamás. Se convirtió en el primer tesoro y la primera prueba tangible de mi pacto secreto. Un objeto que me quemaba las manos cada vez que pensaba en él era la prueba de que no estaba loco, pero también era la prueba que me aislaría para siempre del mundo de los hombres. ¿A quién podría enseñársela? ¿A la Guardia Civil? ¿A un biólogo? Me encerrarían y enviarían una expedición para cazarlo y exhibir su cuerpo como un trofeo. Mi secreto ya no era solo sobre mi culpa, ahora era sobre su protección. Me había convertido sin quererlo en el guardián de su existencia. El peso de mi silencio original se había transformado en el peso mucho mayor de este nuevo secreto compartido. En las semanas y meses que siguieron, aprendí las otras reglas sin que nadie me las dijera. Aprendí que nunca debía dejar nada con olor a químico o artificial, salvo una vez que dejé una botella de desinfectante después de oír una tos seca y persistente desde el bosque. Y fue aceptada. Aprendí que el sonido de mi vieja radio, si la ponía demasiado alta, provocaba días de silencio y ausencia de intercambios. Aprendí que nunca debía acercarme a la linde del bosque después del anochecer, ni siquiera para recoger un tronco caído. Una vez lo hice, y el silencio que siguió duró casi 2 semanas. Un castigo que me dolió más que cualquier grito. El pacto exigía distancia, exigía un respeto casi religioso por el espacio del otro. Y yo cumplía cada una de esas reglas no escritas con la devoción de un monje. Los intercambios se convirtieron en el eje de mi existencia, la razón por la que me levantaba por la mañana, y el ritual que daba cierre a mis días. Me dejaba setas extrañas y raíces comestibles que yo no conocía, y yo le dejaba fruta, pan, o a veces un trozo de tela de lana vieja, cuando el frío arreciaba. Nuestra relación era una extraña simbiosis, una penitencia y extragamente una compañía. La soledad que me había carcomido durante décadas empezó a sentirse diferente. Ya no estaba solo en mi aislamiento. Ahora estaba aislado. Con él, el miedo nunca desapareció por completo. Seguía ahí, una corriente subterránea, pero ahora estaba mezclado con un propósito. El misterio no se había resuelto. Al contrario, se había hecho más profundo, pero se había convertido en una rutina que, sin yo saberlo, me estaba preparando para la verdadera prueba que estaba por llegar. Los siguientes años fueron una danza silenciosa de intercambios que se convirtieron en el ancla de mi existencia. Cada atardecer era una pregunta, cada amanecer una respuesta. Nuestra comunicación evolucionó más allá de la simple comida. Una vez, durante semana, oí una tos seca y áspera que venía de la linde del bosque. No era una tos de animal. Sonaba profunda, dolorosa, casi humana. El sonido me taladraba la conciencia día y noche. Un recordatorio constante de fragilidad. No podía soportarlo. Recordé que guardaba unos antibióticos veterinarios para un gato que tuve hace años. Con el corazón en un puño, dejé el frasco de pastillas junto a un cuenco con agua en el porche. Era una apuesta desesperada. ¿Entendería que era medicina o lo vería como un veneno? Durante 2 días el frasco no se movió, y mi esperanza se desvaneció. Pensé que había cometido un error fatal, que había roto su confianza con mi presunción. Al tercer día, el frasco y el agua habían desaparecido. Y lo más importante, durante los días siguientes, la tos empezó a remitir, haciéndose menos frecuente, menos violenta, hasta que se desvaneció por completo en el silencio del bosque. Esperé, sin atreverme a dejar nada más, dándole espacio y tiempo. Una semana después, al abrir la puerta por la mañana, encontré en el porche el regalo de gratitud más extraordinario que he recibido nunca. Un manojo de rebozuelos frescos, perfectamente limpios de tierra, con sus sombreros anaranjados, brillando bajo la luz del alba. Eran ejemplares perfectos, de esos que los buscadores de setas tardan días en encontrar. Estaban apilados con un cuidado exquisito. El mensaje era inequívoco: gracias. Entendí tu ayuda, y esto
es para ti. Nuestra relación había cruzado un nuevo umbral, el del cuidado mutuo. La deuda empezaba a parecerse peligrosamente un vínculo. En otra ocasión, el vínculo se convirtió en protección. Se anunciaba una tormenta, de esas de finales de agosto que arrancan los árboles de raíz. El aire estaba pesado y eléctrico. Yo me preparaba para subir al tejado a asegurar unas tejas sueltas. Justo cuando iba a coger la escalera, algo me detuvo. El silencio. Otra vez ese silencio antinatural y expectante. Salí al porche y lo vi. Sobre la barandilla no había comida ni una herramienta reparada. Había una gran laja de pizarra, plana y pisada. Guay, sabra, ela, 3 ramas de abeto, gruesas, colocadas apuntando en una misma dirección, hacia el oeste, hacia el pico de la montaña, desde donde siempre entraban los peores vientos. Me quedé helado. No era un regalo. Era una advertencia. Era una orden: no salgas. El peligro viene de allí. La urgencia del mensaje era tan clara que un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí obedecer. Guardé la escalera y aseguré las contraventanas. 2 horas después, el cielo se rompió. La ventisca llegó con una furia que no recordaba en años. El viento aullaba como un tren de mercancías y la lluvia golpeaba las ventanas como si fueran puñados de grava. A la mañana siguiente, cuando todo pasó, el sol reveló la devastación. Y allí, a escasos metros de la pared de la borda donde yo habría estado subido en la escalera, un pino centenario, uno de los más grandes de mi propiedad, yacía arrancado de cuajo. Su tronco masivo había aplastado el lugar exacto donde yo habría estado trabajando. Me salvó la vida. La criatura del bosque, el monstruo de mi pesadilla juvenil, me había salvado la vida. Ya no había duda. Él recuerda, sí, pero también protege. La deuda se había invertido. Ahora, yo también estaba en deuda. Con él era un equilibrio precario y terrible. Hubo momentos de calma, también tardes de verano, en las que simplemente me sentaba en el porche, con un vaso de vino, viendo cómo el sol se ocultaba tras las montañas. En esas ocasiones, a veces, oía un sonido suave desde la linde del bosque, no el crujido de una rama rota, sino un suspiro largo y profundo. El sonido de un cuerpo inmenso acomodándose en el suelo, como un perro viejo que se tumba junto al fuego. Nunca me atreví a mirar directamente, solo me quedaba quieto, y sentía su presencia allí. En la oscuridad creciente, no era amenazante. Era 2 seres solitarios, cada uno en su lado de la frontera invisible, compartiendo el crepúsculo en un silencio lleno de significado. Esos momentos eran los que más me aterraban, porque en ellos, la línea que nos separaba se hacía peligrosamente fina. Empezaba a sentir afecto, y el afecto, lo sabía, era el camino más rápido hacia el desastre. El desastre empezó a tomar forma no como un rugido, sino como un zumbido sordo y distante. A pocos kilómetros al este, al otro lado de la colina, comenzó la construcción de una nueva urbanización de lujo. El sonido constante de las motosierras se convirtió en la banda sonora de mis días. Un recordatorio constante de la invasión, un cáncer de hormigón y ruido extendiéndose hacia mi santuario. El bosque cambió, volvió más nervioso, más esquivo. Mis intercambios con él se hicieron menos frecuentes. A veces pasaban días sin ninguna señal. La frase empezó a repetirse en mi cabeza como un mantra ansioso: están acercando demasiado. El mundo del que yo había huido venía a buscarme, y no sabía que, con él, traía la amenaza directa a la única conexión real que me quedaba en la vida. La paz que tanto me había costado construir se estaba desmoronando. Con la urbanización llegaron ellos, los nuevos vecinos, gente de ciudad, con coches impecables y ropa de montaña sin una sola mancha de barro. No eran malas personas, solo eran ajenos. No entendían el lenguaje del bosque, dejaban basura en las sendas, ponían música alta en sus jardines. Sus voces agudas rompían la quietud sagrada de la tarde. Empezaron a explorar, a salirse de los caminos marcados, buscando la experiencia auténtica. Los veía a veces desde lejos, puntos de colores brillantes moviéndose entre el verde y el marrón, como un virus extendiéndose por un organismo sano. Mi paranoia creció. Reforcé las cercas Pius, carteles de propiedad privada y peligro, coto de casa, pero no sirvió de nada.
Para él. El bosque era un parque de atracciones, y mi hogar, solo una parte más del paisaje que fotografiar. Y entonces llegó la peor de las plagas modernas. El drone. Estaba yo en el porche, una tarde, cuando oí ese zumbido agudo y molesto. Al principio pensé que era un insecto antabano gigante, pero el sonido creció, y al levantar la vista, la vi. Una avispa metálica, negra, y con luces parpadeantes, sobrevolando las copas de mis árboles. Se cernió sobre mí, claro, girando lentamente, su cámara como un ojo de cíclope, observándolo todo. Sentí una violación profunda. Una intrusión que iba más allá de la simple presencia física. Estaban mapeando mi mundo, digitalizando mi aislamiento, convirtiendo mi refugio en contenido para sus redes sociales. La rabia me subió por la garganta, una bilis amarga. Quería coger mi vieja escopeta y hacerlo pedazos, pero me contuve. Solo podía mirar, impotente. Como la tecnología profanaba mi último bastión de paz. El dron sobrevoló mi casa y luego se dirigió hacia la parte más densa del bosque, justo en la zona donde yo sabía que él solía moverse. El zumbido se hizo más débil, pero mi ansiedad se disparó. Si lo vea, ¿cómo reaccionaría ante esa máquina voladora y ruidosa? Pasaron unos minutos de silencio tenso, y entonces oí el sonido, un crujido de plástico, un zumbido agónico, y luego un golpe sordo contra el suelo del bosque. El dron había caído. Probablemente chocó contra una rama. El silencio que siguió fue peor que el zumbido. Era un silencio cargado de potencial, de catástrofe inminente. Sabía lo que vendría después. El dueño del dron, guiado por el GPS de su teléfono, vendría a buscar su juguete roto de 1.000 euros. Y su camino lo llevaría directamente al corazón de nuestro secreto. Y fue entonces cuando oí el otro sonido. Un sonido que nunca antes había escuchado, y que me heló la sangre en las venas. No era el quejido de dolor de aquella noche de 1982. No era la tos enferma. No era el suspiro de calma. Era un gruñido bajo, gutural. Una vibración que parecía salir de las entrañas de la tierra. Un sonido que no significaba dolor ni miedo. Significaba amenaza. Significaba intrusive. Era un sonido que decía, con una claridad aterradora: si algo viene, lo destruiré. Estaba aprendiendo su idioma, y aquella palabra gutural era la más peligrosa de todas, en peligro humano. Comprendí en ese instante que si el dueño del dron se adentraba en ese bosque, no saldría, o al menos no saldría entero. Y la culpa, el descubrimiento y el caos que seguirían destruirían todo. El pánico se apoderó de mí, pero esta vez fue un pánico activo, eléctrico. No podía quedarme parado. Tenía que llegar al dron antes que su dueño. Era mi única opción. Miré hacia el bosque. La idea de adentrarme allí, sabiendo que él estaba en ese estado de alerta máxima, me aterrorizaba. Era su territorio, y acababa de declararlo zona de guerra. Pero la alternativa era peor. La imagen de un titular en el periódico, de la Guardia Civil acordonando mi propiedad, de científicos con redes y rifles de dardos peinando mis bosques. No podía permitirlo. Me había convertido en su guardián, y un guardián no abandona su puesto. Corrí hacia el interior de la casa, me puse las botas más resistentes que tenía y cogí una bolsa de tela. No sabía qué iba a hacer exactamente, pero sabía que tenía que hacer desaparecer esa máquina del demonio. Corrí hacia el bosque como no lo había hecho en 30 años. Las zarzas me arañaban los brazos y la cara, las ramas me golpeaban, pero no sentía dolor, solo la urgencia. El corazón me martilleaba contra las costillas, un tambor desbocado de puro miedo. Cada sombra me parecía una figura al acecho. Cada crujido de hojas secas bajo mis pies me sonaba a una sentencia de muerte. Estaba violando la regla más sagrada de nuestro pacto a nunca seguirlo, nunca invadir su espacio. Pero lo hacía para protegerlo. ¿Entenderá esto?, me preguntaba, sin aliento. Finalmente lo vi. Los restos del dron, un amasijo de plástico negro y cables, enredado en la base de un viejo roble. La luz de su batería todavía parpadeaba. Un pulso débil y moribundo. Un faro que guiaba al desastre directamente hasta nosotros. No perdí un segundo. Agarré el dron y empecé a hacerlo pedazos con mis propias manos, con una furia que no sabía que poseía. Arranqué las hélices, partí el cuerpo principal,
Pisé la cámara hasta que el cristal crujió bajo mi bota. Metí todos los fragmentos que pude en la bolsa. Mientras lo hacía, sentí esa sensación inconfundible de ser observado. No levanté la vista. Sabía que estaba allí, entre los árboles, viéndome destruir esa cosa extraña, viéndome limpiar las pruebas de la intrusión. No hubo ningún gruñido más, solo un silencio pesado, denso, evaluador. Cuando terminé, no quedaba nada reconocible. Emprendí el camino de vuelta, con la bolsa llena de plástico roto pesando como si estuviera llena de piedras, y con un nuevo peso en el alma. Había cruzado una línea. Ya no era un observador pasivo, era un cómplice activo. El precio de mi intervención fue inmediato y doloroso. Esa noche, y la siguiente, y durante toda la semana, el porche permaneció vacío. Dije mis ofrendas, manzana, pan, un trozo de queso, pero por la mañana seguían allí, intactas, ignoradas. El silencio del bosque volvió, pero ya no era el silencio expectante del principio, ni el silencio compañero de las tardes de verano. Era un silencio frío, herido, un silencio de desconfianza. Había roto las reglas. Había invadido su santuario. Aunque lo hice para protegerlo, la confianza se había quebrado. La soledad regresó con una fuerza devastadora. Y esta vez era peor, porque ahora sabía lo que había perdido. El miedo a que los humanos se acercaran se mezcló con el dolor de su ausencia. Me sentía atrapado entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno, y completamente solo en medio de un peligro que yo mismo había ayudado a crear. La represalia por mi intromisión fue un silencio que duró todo el otoño. Las hojas de los robles se volvieron ocres, cayeron y se pudrieron en el suelo húmedo, y cada mañana mi porche amanecía tan vacío y desolado como mi propio corazón. La soledad regresó, pero esta vez era una herida abierta. Me había acostumbrado a su presencia, a la extraña compañía de nuestro ritual, y su ausencia era un castigo mucho más cruel que cualquier gruñido. Llegué a pensar que lo había perdido para siempre, que mi torpe intento de protección había sido interpretado como una agresión, una traición definitiva. La primera nevada de la temporada llegó temprano, cubriendo el paisaje con un manto blanco y silencioso que parecía una burla a mi propio silencio forzado. El bosque se había cerrado para mí, Anne. El peso de mi secreto se hizo insoportable, una carga que ahora llevaba en un aislamiento total, sin ni siquiera el consuelo de saber que él estaba ahí, fuera, vigilando. La verdadera prueba, la que cambiaría todo para siempre, llegó con la gran ventisca de enero del año pasado. No fue una nevada normal. Fue un monstruo blanco, un temporal que los viejos del valle todavía nombran con respeto y miedo. El viento aullaba entre los abetos como un coro de almas en pena, y la casa gemía bajo la presión de las ráfagas que azotaban la piedra y la madera. Durante 2 días y 2 noches, el mundo exterior desapareció, borrado por una cortina arremolinada de nieve tan densa que no se podía ver a más de 1 metro de la ventana. La electricidad se cortó a las pocas horas, sumiendo la borda en una oscuridad y un silencio solo rotos por la furia del viento. Mi valle atropado, sepultado en vida, en lo que se había convertido en mi ataúd blanco y helado. Y el montón de leña que había apilado junto a la chimenea menguaba a una velocidad alarmante. La soledad se había vuelto tangible, fría y mortal. Al tercer día, la leña se acabó. El frío empezó a filtrarse por las rendijas, un enemigo sigiloso que me mordía los huesos. Sabía que no tenía otra opción, tenía que llegar a la leñera, a unos 20 metros de la puerta trasera. Me abrigué con todo lo que tenía, hasta parecer una torpe bola de lana y tela vieja. Abrir la puerta fue una batalla. La nieve acumulada había formado un muro sólido de más de 1 metro de altura. Tuve que empujar con todo el peso de mi cuerpo, con la fuerza de la desesperación, hasta que la puerta cedió con un crujido agónico. El impacto del exterior fue brutal. El viento me arrancó el aliento, y la nieve helada me abofeteó la cara con miles de agujas diminutas. La nieve me llegaba casi a la cintura, y cada paso era un esfuerzo titánico que me dejaba sin aire, el corazón martillando desbocado en mi pecho. El mundo era un infierno blanco y hostil. Conseguí dar apenas 10 pasos. El esfuerzo, el frío extremo, mis 72 años, fue demasiado. Sentí una presión terrible en el pecho,
como si una prensa de hierro me estuviera aplastando las costillas. Mi visión empezó a oscurecerse por los bordes. El aullido del viento se convirtió en un zumbido lejano. Las piernas me fallaron. Mi desplome en la nieve. Mi cara hundiéndose en el frío blando y asfixiante. No sentí pánico, tan solo una calma extraña, una resignación infinita. Mi último pensamiento fue para Claran. Y luego, una imagen fugaz de una silueta oscura y masiva observándome desde la linde del bosque. Al final, pensé, la deuda se paga con la vida. Y entonces, la oscuridad me engulló por completo, y el frío empezó a reclamar lo que era suyo. Estaba seguro de que iba a morir allí. Un monumento congelado a mi propia y estúpida soledad. Desperté con una sacudida, tosiendo, con el sabor amargo de la nieve medio derretida en la boca. No estaba en el manto de nieve, estaba tumbado sobre las tablas de madera de mi propio porche. Me dolía cada músculo del cuerpo, como si me hubieran arrastrado por el suelo. A través de la ventisca que no amainaba, pude ver un surco en la nieve. Un camino revuelto que iba desde el punto donde había caído hasta donde me encontraba ahora. Alguien, o algo, me había sacado de mi tumba de nieve. Estaba temblando incontrolablemente, pero el frío mortal había remitido un poco. Estaba cubierto, levanté una mano temblorosa y toqué lo que tenía encima. Era áspero, familiar. Era la vieja manta de lana que siempre tenía a los pies de mi propia cama. La puerta de la borda estaba ligeramente entreabierta. Balanceándose con el viento, me heló la sangre. Había entrado en mi casa. Había violado el santuario, pero no para hacer daño. Debajo de mi manta había algo más, algo pesado, increíblemente denso, que desprendía un calor animal y un olor fuerte y primario. Olía a almizcle, a tierra húmeda, a pino y a una vitalidad salvaje que casi me ahogaba. ¿Era una pil, un trozo de piel o un animal entero? No lo sabía. Aparté un poco mi manta y la toqué. El pelo era grueso, áspero, largo. Sin ninguna duda, era la piel de la criatura. Me había cubierto con su propio calor, con parte de sí mismo. Un gesto de una intimidad tan profunda y extraña que mi mente apenas podía procesarlo. Había roto todas las reglas, había cruzado todas las fronteras, no para amenazarme, sino para devolverme la vida que él mismo me había salvado de la tormenta años atrás en el tejado. El guardián se había convertido en mi salvador. Fue entonces cuando lo vi, a través de los remolinos de nieve, al borde del bosque, donde empezaba la oscuridad de los árboles. Su silueta se recortó por un instante. Era inmenso, más alto y ancho de lo que ninguna de mis fantasías febriles había imaginado. El viento agitaba su pelaje oscuro, salpicado de mechones grises por todo el cuerpo, especialmente en los hombros y la cabeza. Era viejo, un patriarca antiguo del bosque. Y entonces, por un segundo, giró ligeramente para desaparecer en la espesura, y la luz difusa de la tormenta iluminó su pierna derecha, y la vi. Una marca gruesa, calva y retorcida, que le bajaba por el muslo, justo a la altura donde golpearía el guardabarros de un Land Rover. Era el la culpa que había cargado durante 40 años. No se desvaneció, se transformó, se convirtió en una conexión, en un dolor compartido, en una gratitud tan profunda que me partió el alma. Me arrastré hacia el interior de la casa, temblando de frío y de la magnitud de lo que acababa de suceder. Sobreviví a la ventisca, cuando la tormenta amainó y el sol volvió a brillar sobre un mundo blanco y silencioso. Salí al porche. La piel había desaparecido, pero el surco en la nieve seguía allí, como la cicatriz de un milagro. Nuestro pacto no solo se había restaurado, había renacido sobre cimientos mucho más profundos. Ya no era una deuda de culpa, era un lazo de vida. Esa tarde, no dejé comida, dejé mi viejo reloj de bolsillo, el que mi padre me regaló, el único objeto de valor que poseía. Lo dejé en la barandilla, no como pango, sino como ofrenda, como un gracias. A la mañana siguiente, el reloj había desaparecido. En su lugar, había una única piedra de cuarzo blanco, perfectamente pulida, que aún conservaba un rastro de calor. La paz había sido sellada. Pero después de aquello, los intercambios cambiaron. Ya no eran solo objetos prácticos, o comida. Se volvieron. Una semana después,
encontré el primer regalo verdaderamente desconcertante. Era una pequeña figura de madera, del tamaño de la palma de mi mano. Estaba toscamente tallada, sin duda no con un cuchillo, sino con una piedra afilada o una uña. Pero la forma era inconfundible. Era una figura humanoide, con cabeza, cuerpo, 2 brazos y 2 piernas. Parecía la muñeca de un niño, un ídolo primitivo. La sostuve, sintiendo la textura áspera de la madera. ¿Qué significaba? ¿Era una representación de mí o de sí mismo? La pregunta me rondó durante días. No era una amenaza, no era un pango. Era un mensaje que no sabía descifrar. Por primera vez, se me ocurrió la idea que lo cambiaría todo, quizá no pedía para sí mismo. La pista definitiva llegó un mes después, y fue aún más extraña. En el porche, encontré un pequeño fardo, un paquetito hecho con juncos secos, entretejidos con una paciencia y una destreza increíbles. Lo deshice con sumo cuidado, como si estuviera desenvolviendo un objeto sagrado. Dentro no había una piedra ni una talla de madera. Había un mechón de pelo, pero no era su pelo. El suyo era grueso, áspero, de un color oscuro y grisáceo. Esto era diferente. Eran hebras mucho más suaves, finas, casi como seda, de un color castaño claro, casi rubio. Lo sostuve contra la luz. Olía como él, a bosque y a almizcle. Pero era, innegablemente, el pelo de otro individuo. Un individuo mucho más joven, mucho más pequeño. Las piezas empezaron a encajar en mi cabeza con un chasquido doloroso y revelador. La muñeca de madera, el pelo fino y suave. De repente, todo cobró un nuevo y terrible sentido. La tos que curé con los antibióticos. Las bayas y raíces nutritivas que dejaba. El hacha, reparada para poder cortar más leña y mantener el calor. El pánico ante el dron intruso. Nada de eso había sido para Elan, no solo para Elan, la criatura que yo llamaba Bigfoot, el monstruo de mi pesadilla, el guardián del bosque. No, estaba solo, estaba cuidando de otros. La muñeca no era un ídolo, era en Guget. El pelo suave pertenecía a un niño. Estaba protegiendo y proveyendo para su familia. Mi deuda no era con un ser solitario, sino con An, padre. Y yo, sin saberlo, me había convertido en su único aliado en el mundo de los hombres. El único que ayudaba, torpemente, a mantener a su familia a salvo. El peso de mi secreto se multiplicó por 1000. Ya no se trataba de proteger un misterio, se trataba de proteger a una familia. Pausa. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes el peso de esa revelación conmigo, te pido que dejes un me gusta y te suscribas. Comparte esto con alguien que crea que hay lazos más allá de lo que podemos explicar. Y por favor, quédate hasta el final. Porque esta nueva verdad era solo el preludio de la llegada de una amenaza que pondría en peligro todo lo que acababa de descubrir. La magnitud de mi secreto, de nuestro secreto, estaba a punto de reventar como una presa sobrecargada. La normalidad que había reconstruido, ese precario equilibrio entre mi mundo y el suyo, se hizo añicos una tarde de martes con un golpe en la puerta. Pero no fue el golpe que yo esperaba. No fue el pum, pum pum rítmico y pesado del bosque. Fue un golpeteo rápido, burocrático, humano. Al abrir, me encontré con una mujer de unos 40 años, de mirada penetrante y el chaleco verde, inconfundible, del SEPR o NA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. En su nombre era Dra Elena Torres, Officialman. Estaba aquí para estudiar patrones anómalos de migración de la fauna, debido a la nueva urbanización que devoraba el valle. Parrosos hoyos, que me escanearon de arriba a abajo en un segundo. No buscaban ciervos ni jabalíes, sus preguntas eran educadas, pero cada una de ellas era un escalpelo que buscaba la verdad bajo la piel de mis mentiras. El mundo sistemático, el que archiva, cataloga y disecciona, había llamado a mi puerta. Hemos recibido algunos informes curiosos, dijo, mientras sus ojos se desviaban hacia la linde del bosque. Cazadores que hablan de huellas que no encajan, sonidos nocturnos. Incluso un turista que perdió un dron por esta zona hace unos meses afirma que el aparato simplemente cayó. En la mención del dron fue como un puñetazo en el estómago. El recuerdo de mi furia, del plástico rompiéndose bajo mis botas, me subió por la garganta.
Tuve que tragar saliva para poder responder. Lamenté. Le dije que era un viejo solitario, medio sordo, que los únicos sonidos que oía eran los de mi propia artritis al crujir. Le dije que los jabalíes cada vez eran más grandes y atrevidos. Mentira tras mentira, construyendo un muro de palabras frágiles para proteger un secreto del tamaño de una montaña. Pero ella no era estúpida. Vi en su mirada una chispa de escepticismo, la certeza del depredador que sabe que su presa está cerca, aunque aún no pueda verla. La frase volvió a mi mente, más aterradora que nunca. No saben lo que buscan, pero lo encontrarán de todos modos. Justo cuando pensaba que se iba a marchar, hizo el gesto que lo cambió todo. No le importa si echo un vistazo al perímetro, ¿verdad? Procedimiento estándar. No era una pregunta. Caminó con la seguridad de quien está acostumbrado a leer el paisaje. Sus ojos no se perdían en la belleza de los árboles, sino que buscaban anomalías, roturas en el patrón. Se detuvo junto a la vieja valla de alambre de espino que marca el límite oeste de mi propiedad. Vaya, murmuró. Más para sí misma que para mí. Me acerqué, con el corazón en un puño. Enganchado en una de las púas, brillando a la luz de la tarde, había un único pelo, grueso, largo, de un inconfundible color gris, plateado en mi sangre se heló. Ella sacó unas pinzas de un bolsillo de su chaleco, y con la precisión de un cirujano, recogió el pelo y lo depositó en una pequeña bolsa de plástico con cierre hermético. Probablemente de un corzo viejo, dijo sin mirarme. Pero lo analizaremos. La ciencia acababa de tomar su primera muestra. El reloj había empezado a correr. Después de esa visita, Ladrán Torres desapareció, pero su presencia se hizo más intensa que nunca. Empecé a notar cosas que antes habría ignorado. Un todoterreno sin distintivos aparcado durante horas en el camino de tierra, demasiado limpio para pertenecer a un agricultor. El destello fugaz de unos prismáticos desde la ladera de enfrente, justo al amanecer. Una mañana, encontré huellas de botas cerca de la charca, botas de montaña caras, de alguien que no caminaba por placer, sino que medía sus pasos. La paranoia se convirtió en mi sombra, una fiebre constante que me hacía revisar las cerraduras 3 veces y mirar por encima del hombro, incluso dentro de mi propia casa. Me sentía observado, no por el ojo sabio del bosque, sino por las lentes frías de una cámara, por el análisis impersonal de un informe. Mi Rafi, el único lugar del mundo donde me sentía a salvo, se había convertido en una jaula de cristal. El aislamiento se sentía ahora como un asedio. Y entonces ocurrió lo que más temía. La consecuencia más dolorosa de todas en el ritual se detuvo. Cada atardecer, yo seguía dejando mi ofrenda en la barandilla del porche: una manzana, un trozo de pan, un poco de queso. Pero cada mañana, la ofrenda seguía allí, intacta, cubierta por el rocío, burlándose de mi esperanza. El silencio volvió al bosque. Pero este no era un silencio de castigo por una regla rota. Era un silencio de miedo, de pura supervivencia. Él sabía que estaban ahí. Con su inteligencia primordial, había detectado la nueva amenaza humana, una amenaza organizada, paciente y tecnológica. Y se había retirado a las sombras más profundas, llevándose consigo a su familia. La pérdida de esa conexión, de esa extraña y profunda compañía, fue un golpe devastador. Me encontré verdaderamente solo, atrapado entre un mundo humano que me cazaba y un mundo salvaje que ahora me rehuía para protegerse. Una semana después, Ladrán Torres regresó. Esta vez, no hubo falsas amabilidades. Aparcó su vehículo oficial frente a mi puerta y extendió un mapa sobre el capó. Era un mapa topográfico detallado de mi propiedad y de los bosques circundantes. Estaba cubierto de pequeñas marcas rojas. Señor Mateo, dijo. Su voz ya no era inquisitiva, sino firme, acusadora. Cada una de estas marcas es una anomalía acústica que hemos registrado con sensores de largo alcance durante las últimas 2 semanas. Sonidos guturales, patrones de pisadas que exceden la masa de cualquier animal conocido en Europa. Y todos, absolutamente todos, se originan en un radio de 2 kilómetros alrededor de su borda. No estaba preguntando. Estaba presentando el caso. Estaba cerrando la red sobre mí, y yo estaba justo en el centro. El mundo abstracto de los datos la había traído hasta la verdad. Ella debió ver la desesperación en mi rostro,
porque su tono se suavizó, volviéndose peligrosamente persuasivo. Mire, Mateo, yo no soy una cazadora de trofeos, soy bióloga. Si lo que creo que hay ahí fuera es real, si es una especie de homínido relicto, tiene derecho a existir, es ser protegido. Pero no podemos proteger algo que no entendemos. Ocultarlo, mantenerlo en secreto, es sentenciarlo. La urbanización avanza. Los furtivos no descansan. Tarde o temprano, alguien se topará con él. Y no tendrán mi paciencia ni mis protocolos. Ayúdeme a ayudarle. Solo queremos estudiar, comprender. Sus palabras eran una trampa de seda. Estudiar significaba capturar. Comprender significaba diseccionar. Protegerlo, en su lenguaje, significaba destruirlo. Convertir el misterio en una nota a pie de página, en una revista científica. El peso de esa elección moral me aplastó el pecho. Los días siguientes fueron una tortura. Sabía que no se habían rendido. Empecé a hacer mis propias patrullas, moviéndome por las sendas menos transitadas, con el corazón en un puño. Y entonces lo encontré. El brillo metálico era casi invisible, camuflado con hojas y ramas, poromes, hoyos. Entrenados por décadas de vida en el bosque, lo captaron. Era una cámara trampa, de última generación, apuntando directamente a un sendero que yo sabía que él a veces usaba. El estómago se me revolvió, pero había algo peor. A unos metros de la cámara, oculto bajo un montón de maleza, Holly, un aroma débil, pero inconfundible, una esencia dulce y almizclada, un atrayente sintético. No solo estaban observando, no solo estaban escuchando, estaban cazando activamente. Habían pasado de la vigilancia pasiva a la provocación activa. Estaban poniendo un cebo, intentando forzar un encuentro. Se están acercando demasiado. Ya no era un miedo, era una estrategia que se desarrollaba ante mis ojos. La presión no venía solo del SEPR o NEA. La discreta investigación de Torres había sido como remover el fondo de un estanque. El lodo de los viejos rumores subía a la superficie. En el único bar del pueblo, las conversaciones volvieron a girar en torno a la bestia de los Pirineos. El viejo cazador, que juraba haber visto algo enorme una noche de borrachera, hace 20 años, ahora contaba su historia con nueva autoridad. Alguien, probablemente uno de los nuevos vecinos de la urbanización, abrió un blog sensacionalista llamado Los Misterios de Huesca, con fotos borrosas de mi propiedad y especulaciones sobre una remaita que guarda un secreto ancestral. La amenaza ya no era una sola investigadora metódica que podía, quizás, ser engañada. Se estaba convirtiendo en un circo, una marea de curiosidad estúpida y peligrosa que amenazaba con arrasarlo todo. Estaba perdiendo el control. El golpe final llegó ayer por la tarde. El todoterreno de Ladrán Torres subió por el camino por última vez. Ella ni siquiera se bajó. Bajó la ventanilla, su rostro sombrío, sin rastro de la falsa amabilidad de las primeras visitas. Mateo, dijo, y su voz no admitía discusión. Mañana, al alba, un equipo especializado va a iniciar una batida controlada por el sector oeste, desde el barranco hasta la cresta. Es un procedimiento operativo estándar para confirmar la presencia de fauna no catalogada. Solo quería que estuviera informado, para que no se alarme si oye ruido. No era una advertencia, era un ultimátum. Me estaba dando una última noche, para decidir. Sabía perfectamente lo que significaba batida controlada. Nombres, con rifles de dardos, redes, drones térmicos, jaulas. Mañana, al amanecer, el mundo de los hombres vendría a reclamar el bosque por la fuerza. La elección era mía, en salvar mi pellejo, mi paz, o arriesgarlo todo para intentar salvar a una familia que ni siquiera era de mi misma especie. La deuda, al final, iba a exigir un pago de sangre. La noche cayó sobre la advertencia de Elena Torres como una losa de granito. Mañana al alba. La frase era una sentencia de muerte para el misterio, para la familia que yo había jurado proteger. Me senté en este mismo sillón, paralizado, escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared. Cada segundo un martillazo, clavando el ataúd de mi secreto. No había plan, no había escapatoria. El mundo de los hombres, con sus sensores y sus protocolos, venía a reclamarlo todo. La desesperación era un sabor a ceniza en mi boca. Few entonces, en la hora más oscura de mi alma, cuando lo oí. El golpe, ampum, pausa,
corta. Pum pum, pero esta vez no era deliberado ni ceremonial. Era urgente, frenético. Un puño de gigante golpeando mi puerta con el ritmo de un corazón aterrorizado. No había duda. No era una cita. Era una llamada de auxilio. La batalla final no sería mañana al alba contra el SEPRONAN. Estaba ocurriendo ahora mismo en mi puerto. Abrí la puerta de golpe, sin pensar. La figura no se retiró a las sombras. Sei Quedo Ali, en el límite del claro. Una silueta recortada contra un cielo sin estrellas, un monumento al dolor y al pánico, era él, el viejo. Su enorme pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas que formaban nubes de vaho en el aire helado. No me miró Eimemi, sino que giró su enorme cabeza hacia la oscuridad de mi propiedad, hacia el oeste, hacia el profundo barranco que corta mis tierras. Y entonces emitió una serie de sonidos bajos y guturales, un lenguaje de angustia que después de todos estos años, yo ya entendía perfectamente. No eran gruñidos de amenaza, eran lamentos. Eran palabras rotas de un idioma imposible que decían, ven, ayuda, dolor. El golpe en la puerta de hace años no había sido una acusación por mi antigua deuda, había sido una prueba. Why, esta noche, en su hora más desesperada, había venido a cobrar la verdadera deuda, la de la confianza. Lo seguí, corrí tras él hacia la oscuridad, sin linterna, guiado solo por el sonido de su paso pesado y el conocimiento ancestral que tenía de mi propia tierra. El miedo era una cosa viva, con garras y dientes, que me arañaba por dentro, pero la urgencia era mayo ere. Llegamos al borde del barranco, un lugar peligroso que siempre evitaba. La verdad, iluminada apenas por la pálida luz de una luna oculta tras las nubes, era peor de lo que jamás había imaginado. No era una caída, no era un depredador. Era la obra del hombre en su forma más cruel y estúpida. Atrapados cerca del fondo del barranco dos formas, la hembra y el joven, estaban presos en un cepo para osos, un monstruo de acero oxidado, ilegal desde hacía décadas, con unas mandíbulas dentadas que se habían cerrado sobre la pierna de la hembra. El joven, ileso pero aterrorizado, se acurrucaba contra su madre, emitiendo unos quejidos agudos y lastimeros. La criatura no había venido por venganza por un accidente de coche, había venido a pedir ayuda porque recordaba al único humano que, en lugar de disparar, había huido lleno de remordimiento. El metal del cepo estaba helado al tacto. Intenté forzar las mandíbulas, pero estaban trabadas por la tensión del resorte. La pierna de la hembra estaba destrozada, una masa informe de pelo y sangre. Mientras luchaba con el mecanismo oxidado, usando una rama como palanca, el viejo patriarca observaba desde arriba, inmóvil, un gigante de agonía silenciosa. Su impotencia era un grito que resonaba en el aire. Y entonces, en medio de ese infierno de dolor y esfuerzo, lo oí, el sonido que había estado temiendo toda la noche. Un chisporroteo inconfundible, seguido de una voz metálica y distorsionada en una radio. Equipo Alfa, habéis. Nos aproximamos al sector Delta sin novedad. Estaban cerca. Mucho más cerca de lo que Torres me había hecho creer. Probablemente habían dejado un rastreador en mi coche o en el Avala. El sonido de sus botas sobre las hojas secas se hizo audible. Acercándose por el sendero superior, no había tiempo. Estaban a minutos de descubrirlo todo. La elección definitiva llegó en un instante de claridad aterradora. Podía rendirme, guiarlos hasta aquí, convertirme en el héroe que descubrió a Bigfoot, salvando a las criaturas para entregarlas a la ciencia, a las jaulas, a los laboratorios. O podía salvarlas de verdad, salvarlas de nosotros. La imagen de mi vieja leñera apareció en mi mente, seca como la yesca, llena de virutas, con 2 bidones de gasolina para la motosierra en sacrificio. Mi historia por la suya, mi pasado por su futuro. Corrí, como si mi vida y la de ellos fueran una sola cosa, dejando atrás el sonido de las radios, el quejido del joven, la mirada desesperada del padre. Llegué a la leñera sin aliento, el corazón a punto de estallar. Abrí los bidones. El olor acre y químico de la gasolina inundó el aire, un perfume de destrucción y esperanza. Rocié la madera vieja, las herramientas, los recuerdos de toda una vida de trabajo. No dudé, lancé el fósforo. El aire pareció incendiarse con un
que me echó hacia atrás. Una columna de fuego y humo negro se elevó hacia el cielo nocturno. Una señal obscena y brillante visible a kilómetros a la redonda. El grito en la radio fue inmediato. Fuego, fuego en la propiedad del objetivo. Todas las unidades, al punto, funcionó. Oí sus pasos cambiar de dirección, corriendo hacia el incendio, hacia mi sacrificio. Mientras el fuego consumía mi pasado, volví corriendo al barranco. El viejo seguía allí, pero ahora había esperanza en su postura. Ahora, grité, como si pudiera entenderme, con la adrenalina ardiendo en mis venas, y con su fuerza bruta, tirando de un lado mientras yo forzaba la palanca en el mecanismo de liberación. El acero gimió, protestó, y finalmente, con un crujido metálico ensordecedor, cedió. Las mandíbulas se abrieron. La hembra estaba libre. Ayudada por su compañero Seipuso Enpai, cojeando terriblemente, pero viva. El joven se pegó a ella. Por un instante, los tres se quedaron allí. El viejo giró su cabeza hacia mí en la oscuridad. No pude ver sus ojos, pero sentí su mirada. No hubo sonido, no hubo ya. Solo un momento de absoluto y profundo reconocimiento. Una conexión que trascendía especies, lenguaje y tiempo. La deuda de 1982, la deuda de la ventisca, mi deuda de silencio y la suya de confianza. Todo quedó saldado en ese instante. Luego, tan silenciosamente como habían vivido en mis bosques, desaparecieron en la espesura. Nunca más los he vuelto a ver. Me, quid, solo. Con el eco de mi leñera ardiendo, el cepo desarmado a mis pies y un silencio en el bosque más profundo que nunca. Una semana después, el giro inesperado que recontextualizó todo. Elena Torres estaba en mi propiedad, supervisando la investigación del accidente. Mantuve mi historia a un cortocircuito, una instalación vieja. Ella Asencia, pero sus ojos decían que no se creía una palabra. Mientras sus hombres terminaban la Valle Aliarsi, como por casualidad, hacia la zona del barranco a mi corazón se detuvo. La vi agacharse, examinar algo en el suelo. El cepo lo había dejado allí. No tuve fuerzas para moverlo. Desde la ventana de mi cocina, la vi mirar el cepo desmontado. Luego el rastro borroso que se adentraba en el bosque y, finalmente, su mirada se posó en las ruinas humeantes de mi leñera, unió las piezas. Lo sabía to do. Cogió su radio. Contuve la respiración, esperando la orden que acabaría con mi vida. Why, and... Oí su voz, clara y firme. Aquí Torres. Origen del humo confirmado. Cortocircuito en la instalación eléctrica de la leñera. Todo en orden. Retiramos las unidades, ella lo sabía. Y en el momento de la verdad, eligió ayudarme a guardar el secreto. La científica, la antagonista, se había convertido en mi cómplice silenciosa. Su humanidad, o quizás su respeto por un misterio que era mejor no resolver, había ganado la batalla a su deber. Ahora estoy verdaderamente solo. La borda está más silenciosa que nunca. El bosque ha vuelto a su calma primigenia. Mi deuda está pagada, pero el precio fue el final de la única conexión que me quedaba. La moraleja, si es que hay alguna, no es que el hombre sea el verdadero monstruo, es más simple y más personal. Es que nos definimos por las deudas que elegimos pagar y los secretos que decidimos proteger con nuestra propia vida. Algunas cosas no deben ser encontradas, no porque sean peligrosas, sino porque nuestro mundo es demasiado pequeño para contenerlas sin destruirlas. A veces, la única forma de salvar algo es dejar que permanezca perdido para siempre. A veces, por la noche, miro hacia la colina donde vive la Draan Torres y me pregunto si ella también mira hacia mi montaña. Me pregunto si piensa en el secreto que ahora compartimos, un pacto silencioso forjado en el fuego y la mentira. Quizás la verdadera conexión que me queda no es con el bosque, sino con la única otra persona en el mundo que conoce la verdad y eligió el silencio. Quizás esa es la última y más extraña de todas las deudas. Gracias por escuchar mi confesión hasta el final. Si esta historia te ha hecho sentir algo, si entiendes el peso de proteger un secreto, te pido que dejes un me gusta, te suscribas al canal y lo compartas. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas voces desde la sombra. Why no Teva? Porque el video que aparece ahora en tu pantalla contiene otro misterio que no querrás perderte. Gracias por escuchar.